Ángel Torres Aleu, pintor, maestro de pintores además, tiene una academia. Para llegar a ser maestro de pintores, pues hay que pasar pues una larga travesía de aprendizaje de los demás hasta tener tu estilo propio para poder enseñar algo realmente original, ¿no? Claro. Una persona que no tiene un estilo propio, mejor que se dedique a otra cosa. Lo digo porque hay muchos artistas por ahí que no tienen un estilo propio y van presumiendo de artistas y no son más que imitadores. Sí, claro, pero eso ya lo dijo Picasso, que hay pintores artísticos que pintan lo que venden, lo que vende otro, y artistas pintores que venden lo que pintan. ¿Por qué? Porque son buenos. Es la diferencia que hay entre artístico y artista, ¿no? Y entonces el artista tiene que tener su técnica, ¿ya? Su técnica, que coge 50 cuadros y dice, este es de fulano, este es de sultano y este es de sultano, por la técnica. Y entonces enseña a pintar su técnica, su forma, su estilo. Después se le dice, es discípulo de tal. ¿Por qué? Porque tiene su técnica. No lo hace igual, exactamente igual, ¿no? Pero sí que tiene el aire ese de la técnica y los colores, la paleta del maestro, ¿no? Y entonces se ven los discípulos también, por eso. Pues Ángel Torres Aleu nació en Cádiz por accidente, como se suele decir, ¿no? Sí. Porque su padre era guardia civil. Eso es, nací en un cuartel. Y entonces allí yo ya pintaba. Yo no sé si tengo noción de cuando nací, del momento de nacer, o cuando gateaba, pero yo me acuerdo que yo cogía de que había un cubo con el picón para encender el fuego. Y yo cogí un picón porque estaba bajito, yo gateaba. Me iba gateando al patio y en el patio había un zócalo, todo por igual, alrededor, de calamosa que llamaban roja. Y yo pintaba con el picón, no veas cómo es. Y salían las mujeres, Luisa, el niño que está pintando ya el niño. Pero el niño lo que era un gamberro, ¿no? Más que otra cosa. Yo pintaba todas las casas de negro, yo pintaba con el picón por todos lados. Entonces me cogía, y un día mi madre dice, tú no vas a pintar más con el picón y eso a la gente. Yo no lo entendía, porque yo me acuerdo hasta el sitio donde era y lo que hizo mi madre, pero yo gateaba todavía. Dice, tú vas a pintar aquí. Y aquí era una puerta de una alacena que la pintó de gris y me trajo tiza de la tienda y yo pintaba con la tiza. Y ya yo no salía de casa. Ya yo con la tiza me llevaba todo el día allí en el suelo sentado pintando. ¿Y cuándo tuvo conciencia de que le gustaba pintar? De que no era simplemente un garabato lo que hacía, sino que hacía algo con sentido. Sí, pues eso fue en Cádiz. Aunque yo ya, estando yo en Puerta Tierra, que el cuartel estaba en Puerta Tierra, yo iba a llevarle con mi hermano a mi padre la comida a mediodía a la Cansa. En la Cansa, como era un depósito de combustible, después de la guerra y eso, pues había vigilancia y todo de guardia civil, ¿no? Y entonces estaba allí de guardia. Y allí estaba la aeronáutica al lado. Y en una especie de contenedor grande que había en tierra eso, tiraba las tiras de papel vegetal de los delineantes y todo eso. Yo las cogía y hacía película del cine Ni. Yo cortaba la tira, ya chico yo, y hacía dibujitos arriba y abajo con un movimiento distinto, y hacía el cine Ni, se movía las figuras, y eso era muy chico yo. Tendría 6 años, cosas así. Yo hacía películas de cine Ni. Pero conciencia fue en Cádiz. En Cádiz yo le imitaba unas cosas que pintaba un pintor en la calle Sacramento, los paisajes esos, vivo en mi casa y lo hacía en papel de barba. Y un día se lo llevé y digo, esto es lo que yo pinto. Hombre, pero si esto lo he pintado yo, sí, pero yo lo veo y yo en mi casa lo pinto. ¿Tú vas a ir a Bellas Artes? ¿Tú quieres Bellas Artes? Y yo, claro que sí, yo era muy chico. Y entonces dice, pues vamos ahí. Y allí se peleó con el director porque yo era muy chico, no podía entrar, pero hasta que me admitieron. Y allí empecé ya, y digo, pues ya, yo hubiese pintado, ya seguí. Yo he querido ser hasta torero. Ya, pero antes de ser pintor de Bellas Artes terminó la carrera en Cádiz, ¿no? ¿Dónde terminó la carrera de Bellas Artes? No, yo terminé Bellas Artes cuando ya estaba aquí, que ya vi que no podía, que era imposible seguir yendo a Cádiz, no había mucho inconveniente. A lo mejor terminaba a las 10 las clases, a las 10 no había autobús, cosas así, y yo era muy chico todavía. Entonces yo me fui con Omedes.
Y Omede, aparte de por las noches nos daba clase en el círculo de oficio, aparte de eso nos íbamos, Omede y yo, los sábados y los domingos por Chiclana, por Puerto Real, a pintar la calle. Nos pintamos la calle, con todo el caballete y yo, en un lado y yo en otro pintando, y con él iba yo cogiendo técnica eso y pintando mucho. Pero antes de ser pintor, pues usted ya Ajá. tiene una etapa de que vive como pintor, Claro, pero claro. antes ha pasado por un montón de oficios. Sí, pues claro, yo lo que sabía es que yo de pintor tenía que dedicar los sábados y los domingos a pintar. Los demás días tenía que estudiar a la hora de la comida a mediodía, porque por la noche iba al centro obrero, porque yo seguí los estudios del centro obrero. Pero durante el día trabajaba en una droguería de dependientes, que me alegro mucho, porque toda la parte de química, porque era una droguería de la antigua, y entonces había vendido hasta especialidades médicas. Y entonces allí se vendían muchos materiales de químicos, muchos productos químicos, y pigmentos también y todo eso lo he ido yo aprendiendo, y eso es un pozo que va cayendo y que en su día pues Sí, sirve. sí, luego le saca la utilidad, ¿no? Claro. Para la droguería de antes no tenían el botecito con la marca, había una serie de productos, había que mezclarlo Claro, yo he ido y hacer el compuesto. yo he ido a coger tierra por ahí, por Madariaga y todo, y esta tierra, molerla muy bien en 2 piedras de mármol, después echarle el aceite, hacer la pasta. Yo hacía el bastidor de carpintero, hacía yo, el bastidor de madera, compraba tela en en almacenes blancos. Y compraba tela, lo montaba, la imprimaba y lo dejaba yo listo. Y a veces hacía hasta el marco, con cañas de escoba lo hacía el marco. O sea que hacía todo. Claro, saber tener unos conocimientos, aunque sean someros, sobre química, luego en la pintura, que al fin y al cabo un compuesto químico, también claro. sirve incluso para hacer distintas clases de pintura que no existen, Claro, ¿no? o efectos de textura. Claro. Efectos de textura. Yo esos efectos de textura no con un ácido, pero sí lo he hecho haciendo de cera unas cazoletas, metiéndole magnesio dentro y prendiendo el fuego, ¡cha! Y salía como explosiones. Entonces me servían de textura en el cuadro. Porque yo las texturas mías es el efecto. Yo no quiero que se vea la textura. O sea, yo pegué un cartón, no quiero que se vea un cartón. El cartón puede ser, ¿qué te digo yo? Un tejado de una catedral, puede ser el cartón, pero yo no quiero que se vea el cartón, que se vea el tejado. Por eso me dicen que soy realista. Yo realista no. Yo lo que hago es un realismo que no lo hace una foto. En mi realismo se puede meter la mano por detrás, parece que hay hueco ahí en el espacio y es que hay volúmenes. Y hay perspectiva. Y perspectiva, claro, perspectiva es muy importante. Yo, como me hizo falta por lo de la pasada y eso, yo ya había estudiado perspectiva con taquitos de madera, tacos de madera, formaba calle, pintaba a la gente después, y entonces salía una calle y eran tacos de madera, como la arquitectura. Claro, porque una de las cosas que ha hecho usted, después de muchos oficios, terminó en la Bazán dibujando, y aquello era un trabajo de delineante. Es curioso, me lo ha contado antes de empezar la entrevista. Yo lo he visto ahora, no sabía que existía antes, que pintaba las maquetas de los barcos como el que vende un producto, como el que pone un cartel publicitario diciendo, compra usted esto, ¿no? En este caso se lo hacían a los ingenieros, a los que iban a comprar los barcos, ¿no? Ten en cuenta que el que venía a comprar, que te digo yo, de Portugal o de Colombia, a comprar barcos, pues eran personas que marinos y eso, que estaban acostumbrados a ver el barco, pero se les entregaba un plano de un barco nuevo y tenía que perder mucho tiempo viendo cómo eso. Sí, entonces yo lo que hacía el barco navegando ya. Yo hice unas lanchas rápidas que hicieron pasibles, 4 lanchas, y entonces las lanchas eran con el agua saltando por detrás, preciosas, la preciosidad del barco. Y estarán seguramente en el despacho del director. Y para los talleres también, unas piezas complicadas, para que el operario se hiciese idea de cómo era aquella pieza, la hacían en volumen, ya la pieza. Se hace con un ordenador, pero vamos, prácticamente es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, entonces existía el oficio de dibujante artístico dentro de los astilleros de la construcción naval. Sí, que precisamente no había los de dibujantes. Fue complicado aquello. Yo tuve que hacer un escalafón de delineante, de segunda, de primera, y entonces iba avanzando y ya no había más. Y entonces buscaron,
y salió de dibujante, proyectista de buques. Entonces allí en Caja de Mayo, dibujante, proyectista de buques. Pues en realidad yo hacía proyectos, yo dibujaba proyectos, no ideaba el barco, pero sí que dibujaba el volumen y el proyecto como iba a ser al final. Y ese era mi trabajo allí. Claro, los estudios de delineante, Claro, sabía ya cuál era el volumen claro, por lo menos para lo podía estudiarlo, plasmar ya luego en claro, el dibujo artístico. claro. A veces hacía maquetas. Mm. Sí, yo me acuerdo que había unos cursos para enseñar a los obreros que se venían de la calle y un panadero en 3 meses hacía un electricista, por ejemplo. 3 meses. Eran unos cursos de un holandés que lo daba. Y yo era el que hacía las ayudas visuales que llamaban. Unos dibujos que ayudaban a comprender la lección que estaban dando. Y entonces hacía yo pues, la bocina de un barco y decía, ¿por qué se calienta la bocina? Pues se calienta porque roza en el cojinete y tal y tal. Y para hacer ese detalle, ¿te acordás? ¿Sí? Yo hacía que estaban haciendo el café en el cojinete porque se calentaba. Y estaban haciendo el café los operarios allí, en el calor del cojinete. Y entonces no se le olvidaba aquella operación de que el cojinete, si se tiene holgura al eje, se calienta y todas esas cosas, pues era por el dibujo, se le quedaba en la cabeza. Y después las maquetas, pues con leche condensada, bote de leche condensada, hacía los pistones de un motor, le daba una manivela y subía y bajaba y se veía por una ventanita la válvula como estaba, abierta, cerrada, salida, escape, emisión, y se veía. Y turbina. O sea, que iba a la Bazán a trabajar o a jugar con los dibujitos y las maquetas. Yo hacía de todo allí, hacía de todo. Enseñaba a las visitas que venían de fuera, enseñaba a la empresa, a los talleres, cómo trabajaba. Si veía algo mal o algo así, tomaba nota y le presentaba una nota de mantenimiento. Pues, yo hacía de todo. Y entonces, cuando yo le dije al director de irme, don Antonio, que yo me quiero ir porque tengo ahí un negocio, que es, hombre, Torre, pero ¿cómo te va a ir? Si esto... Hombre, mira, tú vienes 2 horas todos los días y yo te pago el sueldo del entero. Y digo, no, don Antonio, porque ni voy hasta aquí ni voy hasta aquí. Un día usted va a necesitar, que no son 2 horas, que son 4, me tengo que dar 4. Y, o el negocio allí, hay que dar con un cliente y no puedo estar porque me he quedado aquí. Y no puede ser. Entonces, bueno, pero él quería que me quedara 2 horas al día y a la hora que quisiera, a las 12, a la 1, pues, y yo me cobraba el mes entero. Y Ángel Torre Aleu, hemos dicho que nació en Cádiz por accidente, luego vino aquí a la isla y luego estuvo 30 años fuera. Sí, fue estando en el negocio me quitaba mucho tiempo, yo no podía ni comer. ¿El negocio cuál? El negocio de muebles que yo cogí con 2 más, con 3. Un negocio que era Muebles La Isla y era en la calle Colón, o sea, era grandísimo aquello. Y yo decoraba los chalés, los apartamentos, las cocinas las inventaba, hacía el dibujo de la cocina, enseñaba al cliente, vendía lo que quería. Claro, porque se lo ponía bordado. ¿Verdad? En el escaparate puse 4 cocinas distintas. Algún arreglito de mare haría el dibujo, ¿no? Para que entrara por los ojos. No, lo que pasaba es que ponía un escaparate, una cocina, y le ponía macetas, geranio y todo eso, y lo hacía ya, faltaba la olla hirviendo nomás. O sea, la cocina tal como está en la realidad. Y entonces el cliente la veía muy bonita y todo. Y además hacía el piso en perspectiva, desde arriba, y sabía si las camas de 90 cabían o no cabían, porque a veces los planos es mentira. Sí. El dormitorio de 2 camas cabe 1 y media, no caben 2. Y entonces, porque hay una columna y no se pueden poner las 2, así. Y entonces yo le hacía el dibujo tal como podía ir. ¿Y qué medida puede tener? Eso era una ayuda. Y eso se repartía, por ejemplo, los bloques de las torres de la calle Colón, se repartía por todos los pisos y iban allí a comprar. Claro. Últimamente vendían, en el boom este de la construcción, vendían 4 dormitorios y el último era el cuarto de los ordenadores. Claro. Los ordenadores caben, pero la persona no cabe. Claro. De chico que... Bueno, estuvo 30 años en Sevilla, ¿no? En Sevilla actualmente, no, ahí fue al principio. Yo un día, se me lía la manta, dice que a los 40 es cuando uno decide si sigue o no sigue en un estado, se cambia. A los 42 ya estaba harto yo. Y yo digo, pues yo me voy. Me voy y yo me voy a dedicar solo a pintar y ya está. Y me voy a Sevilla. Tuve la suerte que yo fui en abril, la feria de Sevilla fui. Y entonces estando allí en diciembre, digo, voy a presentar 2 cuadros
a una exposición que hay, un concurso nacional que había, lo llevo, dice, mire usted, esto se ha terminado ya la misión, pero si usted lo deja, seguida de esta hay otra, muy importante, porque es para toda España. Entonces, pues déjelo usted ahí. Y me llama un día y dice que le hemos concedido el primer premio, la medalla de oro de Sevilla para su obra. Yo me creía que era guasa aquello, que entre tanto había 400 pintores, 600 cuadros. Aquí acabo de llegar de fuera y hacer. Total que me dieron premios y eso ya me abrió las puertas de todas las galerías. Yo decía una galería que quiero poner y ya está. Y la radio, fui varias veces a hacer ruedas de prensa allí, y tertulias y cosas, y eso iba directo a Madrid y salía en directo, era Radio Madrid. O sea, que vivió de la pintura. Sí, ya allí empecé a vivir. Y después vino una crisis grande, y no como la de ahora, que está fabricada, aquella fue natural. Aquella crisis de ajuste, aquella fue de ajuste. Aquella fue auténtica, porque el petróleo empezó a subir una cosa mala de pronto. Y entonces nos cogió de sorpresa, era la primera que ser. Yo me acuerdo que... Esa era la crisis, se llama exactamente la crisis del petróleo. Sí, fue una crisis grande. Y yo me acuerdo que yo había habido un simulacro antes, estando yo con los muebles, fui a la feria de Valencia a comprar muebles, y allí me decía, le vendemos los muebles, pero el precio no se lo podemos dar, lo que salga cuando se lo entregue. Y a lo mejor tú lo comprabas 8 y te salía 10 después, porque iba variando por día. Pues esa fue que la gente se cerraron bandas, no compraron nada, no compraba nadie nada porque no sabía qué iba a pasar. y yo entonces lo que hice, digo, tengo 4 hijos, tengo la mujer, somos 6, entonces tengo que buscar una cosa segura. Esto está ahora un poco en el aire. ¿Dónde compraba yo pintura para el bazar? En Valencia, en Alcoy. Pues allí me voy. Allí tenía amistades yo. Y allí tenía la ventaja de que estaba la Feria de Valencia. A la Feria de Valencia venían del mundo entero. Y entonces se cogían clientes para después ir al marsante y comprarle. Yo tenía un marsante, después cogí otro más para no tener uno solo. Y empecé ya a vender, y ya trabajar y hasta la última hora. He estado trabajando mucho. Me digo que ha vivido de la pintura porque eso es un factor muy importante. No todo el mundo vive de la pintura, no todo el mundo vive de la música, no todo el mundo vive de lo que le gustaría hacer, que sería felices, como usted y como yo, que vivimos de lo que nos gusta, ¿no? Claro. O sea, eso ya significa, es un prestigio que lo tiene ganado ahí. Sí, después allí, aparte de haber tantos pintores como hay, tantos artistas como hay, bueno, hay uno que estaba allí conmigo, después se fue, y ese tiene un estudio en París y otro en Valencia, o sea y se cotiza, Manuel Mira. Y tiene una cosa que aparte de haber tantos pintores y eso, respeta mucho al pintor. O sea, los aprendices o los que están a otro nivel, dicen los maestros. A los que les sobran trabajo son los maestros. Esos hombre, arme esto, no, si no puedo, hombre, tú cuando puedas arme, ¿por qué? Porque es bueno que se vende, que está ahí. Y esos son los maestros. Y los maestros además no lo dicen con envidia, lo dicen con veneración. No, sí. Eso, a mí me conocían como el maestro. Yo preguntaba, un pintor que es andaluz, que eso dice, que hace unos bodegones o que hace... sí, es el maestro Torres, sí, claro. Y me conocían los de allí después. Y así había unos pocos que destacaban más y entonces no nos faltaba el trabajo. Y ahora tiene una academia aquí, una serie, hay muchos pintores. Sí, no es como academia totalmente porque yo... Un taller. Sí, en mi mismo estudio, pues yo un día le doy a 2 clases, otro día a 1, y entonces yo estoy encima. O sea, que no es ese que tiene 30 y no atiende a nadie, porque no puede. Yo lo atiendo, eso, no le dejo pasar ninguna. Oye, no, para, no, eso así no es, borra, sigue. Y entonces cuando termina el cuadro, pues yo no le he tocado, pero sí que parece que le he tocado yo, porque he estado encima dirigiendo. ¿Entiendes? Y así tengo yo, pues mira, ahí María Jesús Rodríguez Barberá, que has puesto ya 2 veces, que es poeta, eso, la que pregonó lo de la mantilla ahora. Y entonces hay otras que
Nieves de los Santos, que hace flamenco, pinta flamenco, una maravilla. Y esa mujer tiene un trabajo enorme. Tiene una tienda en el mercado, tiene que atender a sus padres, son mayores, esto otro, y no para, pero sacar tiempo también para pintar y para ir al estudio. Tengo otra, una madre de casa que le gusta la pintura, y otro que no te digo quién es porque es muy cerradito, no es de aquí, de Hispanoamérica, y no quiere darle difusión, pero es un hombre que viene desde Cádiz hasta aquí, para que llegue de clase. Tiene mucha afición, pero nunca había pintado, y yo le hago pintar. Al final pintan. Una daltónica, una señora que no sabía los colores, la he hecho pintar con unos colores preciosos, y es poniéndole nombre a la paleta. Amarillo, a ella le importaba que fuera gris. Pone amarillo, amarillo. Yo decía, eso es un poco más amarillo. Ella un poco, y te hace unos bodegones y eso también. Eso Pues, tiene mérito, ¿eh? sí, sí, claro, porque todo el mundo no sirve para enseñar, por muy bien que trabaje, no sirve para enseñar. Y además ahora, los que están saliendo ahora de la academia son más prácticos que yo, porque se hace, o se hace licenciado en Historia del Arte para poder dar clases en un instituto o algo, o se hace restaurador de imágenes o restaurador de lo que sea, y entonces tiene la pintura del otro, y si le falla una cosa, tiene otra. Oye, otra que la ha estudiado, que es profesional, ¿no? Y yo no, yo estudié pintura y ya está, ¿no? Hombre, yo lo veo muy bien porque el conocimiento siempre es bueno para todos. Y encima es profesor de Historia del Arte, tiene esos conocimientos, esa base académica, siempre le sacará más partido. Y ahora la gente, pues yo creo que con tanta imagen como le llega por la televisión, ya tener una imagen y pagarla ya no lo hace, ya no compran cuadros. O ponen un calendario o ponen cualquier cosa. Y comprar cuadros no es fácil. Entonces esos que salen de eso para no ser un fracaso para ellos, los años estudiados, pues cogen dos cosas. Y si no en una, en otra. Sin embargo, la compraventa de cuadros, el descubrimiento de artistas, de gente con talento, sí. Es un gran negocio, vamos, ¿no? Sí, pero son gente que tiene importancia en el arte y entonces te fabrican, como pasa en América, sí, un producto que lo fabrica. Y entonces si una persona que es famosa ya en eso del arte, pues si te dice, oye, compra de ese, que ese el día de mañana va a ser una figura de esto, tú lo compras porque te fías de él. Y entonces ese está fabricando ya un artista. Y si el artista se gana dinero, tiene tiempo para hacer lo que dé la gana, que es lo bonito. Claro. El que tiene que vender para vivir, pues entonces no puede hacer lo que dé la gana porque tiene que hacer cosas que por lo menos lo entienda un poco la gente y que le decore la casa y todo. Pero esa gente que gana ya, desde joven, empieza a ganar dinero, eso hace lo que da la gana. Unos fracasan, porque es que no vale, que son sobrevalorados, y otros que sí llegan porque son buenos. Además se confía más ahora el arte está en lo clásico, lo que son ya maestros. Eso es lo que están comprando ahora. A mí me decía un pintor, y no se me olvidará nunca, dice, a mí no me importa que cualquier compañero haga un cuadro abstracto, siempre y cuando sea capaz de imitar a Velázquez. Imitarlo. Que sea, primero, que sea capaz de pintar la realidad tal y como es, y luego de formar la realidad como le dé la gana. Sí, eso es más difícil. Porque hay algunos que empiezan a pintar desde lo abstracto y luego dicen, hazme un autorretrato o un retrato, y no pueden hacerlo. Esas son personas que tienen una capacidad especial. O que le llaman abstracto a cualquier cosa, porque el abstracto es lo abstracto. No se puede salir uno de ahí. O sea, que el abstracto no es hacer garabatos, el abstracto es una técnica más. ¿Sí? Pero es una técnica tan difícil que es una técnica que te sale de lo sensorial tuyo, de la noción tuya. Es un sentimiento, es lo abstracto. El abstracto es lo que te queda después de haber visto algo. O sea, tú ves una flor y a lo mejor lo que te queda es el color. Entonces tú das unos colores azules y eso es la abstracción tuya de esa flor. Y eso no es hacer un garabato. Pero claro, hay que tener, exactamente, hay que tener unos conocimientos. Eso es como el verso libre, que dicen, verso libre es ponerse a escribir. No, señor, el verso libre tiene una medida interna como la tiene el otro, ¿no? Claro. Es también una técnica. Pero vamos, hay de todo, la pintura hay de todo, igual que en todas las profesiones. Y en el arte, además, como
se consiente todo, porque el arte es libre, el espíritu es libre, pues ya... Sí, y más que nada porque no se entiende como en otras cosas. O sea, no hay muchas personas que entiendan el arte como entienden otras cosas, ¿no? Y entonces no se atreven tampoco a criticarlo o a opinarlo, porque no sabe si va a meter la pata o no criticando una cosa, opinando una cosa. Y entonces hay pocos que opinen del arte. Eso, dice, me gusta o no me gusta, y eso es lo mejor, lo más sincero es eso, me gusta o no me gusta. Exactamente. Si me gusta lo compro y lo cuelgo, y si no me gusta pues ahí se queda, por muy bueno que sea. Porque no hay dos personas que vean igual el mismo cuadro. No, ni siendo artista, o sea que no. Cada uno ve en el cuadro lo que quiere ver. Claro, si tú mismo, al otro día ver cuadros que has estado pintando ese y lo ves distinto. Hay veces que lo ves distinto. O yo he visto un cuadro al cabo del tiempo, al cabo de los años, y digo, pero ¿cuándo he dado yo esta pincelada? Esta pincelada no es mía, ¿yo cuándo la he dado? Y es de esas veces que estás tú en el limbo, que vas flotando y vas pintando solo la mano, ¿eh? Y después cuando pasa años tú no sabes cómo hiciste aquella pincelada, ¿no? Claro que también hay veces en que ve un cuadro al cabo de los años y dices tú, esto pinté yo, ¿no? No me da vergüenza haber pintado esto, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Yo a mí me gusta la perfección, ¿eh? La perfección, eso sí, o sea, las cosas bien hechas, la conciencia, el oficio, eso me gusta. Y entonces, fíjate, si admito lo abstracto, que digo, una buena mancha bien hecha es un buen cuadro. O sea, que una mancha sobre un lienzo, si está colocado en su sitio, si tiene su tamaño, si tiene la proporción, su equilibrio, porque una mancha sola tiene que tener equilibrio, entonces eso es bueno, lo admito. Y luego que tenga alguien que la vea y le guste. Claro. Porque un cuadro sin espectador, Claro. sin que lo mire, ni Claro. el cuadro ni nada. Usted está en la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Arte, Sí. y es vocal de arte, como no podía ser Sí, de vocal de otra arte, manera. sí. ¿Qué trabajo se hace en la Academia desde esa vocalía de arte? Sí, pues mira, que se hace ahora o que se hace normalmente. El que quiera contar, Bueno. el que se hace normalmente, bueno, o el que está haciendo ahora. Sí. Lo que se hace normalmente es que, por ejemplo, llega un momento en que dice, en tal fecha se va a celebrar los 100 años del pintor tal, o de la muerte del pintor, del nacimiento, ¿qué se podía hacer? Y entonces en Boca de Arte se puede pensar, pues se podía hacer esto, lo otro, una exposición así, tal, otro. Entonces lo que ha pasado ahora con lo de Platero. Platero es un libro, pero claro, como el libro no se puede representar escribiendo en la pared, entonces dice el presidente a la Junta, que somos 9, dice, ¿qué se puede hacer? Pues entonces el arte, como pasó a mí, y pues se puede hacer una exposición de que cada artista exprese que ve en Platero, que ve en el libro, que le atrae del libro, que destaca. Y entonces, muy bien, y fue un éxito. 18 artistas, entre ellos estaba Urréjola también, que se brindó a hacerlo, y entonces la exposición quedó tan bonita, tan atractiva, y eso que nos lo han pedido de Jerez, de Academia San Dionisio de Jerez, nos lo ha pedido para presentarla este mes en Jerez, y se lo vamos a mandar. El año pasado hubo un homenaje, es que a mí me encanta que le hagan homenaje a las personas cuando están vivas. Un homenaje a uno de los mejores cartelistas que ha tenido San Fernando, en donde usted fue uno de los... Yo lo presenté. Exactamente, de los que lo presentó y de los que movió un poco el homenaje. Yo me fui allí al museo y vi a los hijos, estaban 2 hijas que y aquello, faltaban pocos días, aquello no salía adelante, allí había mucho trabajo. Y digo, o esto viene mañana, los nietos y todo lo que sea, y los sobrinos y todo, se ponen aquí a trabajar, o esto no se abre. Y al otro día estaba aquello lleno de gente trabajando. Y ellos se entregaron, ellos quisieron hacer el homenaje, porque ya se había intentado otra vez y no se llegó a hacer, no había coordinación entre ellos. Pero esta vez ya había coordinación. Entonces, ¿y quién lo presentaba? Pues me escogieron a mí porque yo había estado de jovencito con él, allí en su casa, trabajando en su estudio, y he trabajado en los carteles, he trabajado en los retratos, y todas las cosas, en los anuncios de cine, y todas las cosas que hacía él. He trabajado con él, y yo lo quiero mucho a Bernardino. Al otro día me lo encontré en la calle Real, la gente diría, ¿qué hacen todos dos? Abrazados los dos, en la silla de ruedas, y yo con él, aunque más bueno que yo, pero
está tan bien que se puede hablar con él, que no es una persona mayor que se le ha ido a la cabeza, no, es razón. Y nos reímos como siempre. Bernardino. Nos reímos como siempre. Sí, porque tiene cara de buena persona y Sí, hombre con buen sentido del humor. bueno. También lo tiene Ángel Torres Aleu. Muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco de la vida de un pintor que ha sido capaz de vivir de la pintura. Les digo que eso es un mérito. Ese es el mejor título que puede tener una persona, y por enseñar a la gente que está enseñando, claro, que se supone que de ahí saldrán siempre un poco de Ángel Torres Aleu en alguno de los trazos. Seguro, porque yo no tengo secreto con ellos, yo les estoy enseñando lo que sé. Y yo me vine aquí a San Fernando por mi familia que tengo aquí, y además porque yo quería dejar algo de mío aquí a la gente, a los aficionados y eso. Pues nada, gracias a ustedes por esta ocasión. Para nosotros ha sido un auténtico placer siempre hablar con un artista. Gracias.